Hola. Bienvenidos a todos una semana más, espero que estéis bien, espero que hayáis visto el último vídeo sobre los errores históricos en el cine y en la televisión, porque hoy os traigo la vida de un emperador que da para muchísimas temporadas. Vamos, con todo lo que hizo en su corto tiempo que estuvo reinando, da para una trilogía mínimo. 2, 3, 4, 5, 6. Como ya habréis visto en el título, sabréis que voy a hablar de Heliogábalo, el emperador olvidado, y diréis, ¿por qué está olvidado o por qué es olvidado? Bueno, pues para todos aquellos que no lo sepáis, los romanos tenían un castigo para todos aquellos emperadores que habían sido nefastos, que habían sido malos, que se llamaba la damnatio memoriae. ¿Esto qué es? Lo que hacían era borrar de todos los registros el nombre de ese emperador para que así jamás se pudiera recordar. Pensaban que el recuerdo era lo que mantenía vivo a las almas de los muertos, sin que si borrabas de los registros el nombre y todo lo que tuviera que ver con él, lo estabas volviendo a matar, por así decirlo. Así que esto es uno de los motivos por lo que posiblemente hoy se conozca muy poco el reinado de Heliogábalo. Además, los lológrafos de la época tampoco es que lo tratasen muy bien, lo tacharon de bestia, de monstruo, de inhumano, en fin, de un montón de cosas. Por lo que hoy toda su historia nos llega sesgada, además de un poquito tergiversada, por lo que todo lo que os voy a contar hoy hay que cogerlo con pinzas, porque son historias que contaron los historiadores clásicos, por lo que no se sabe a ciencia cierta si todo lo que se dijo que hizo él es o no del todo real. La historia de Heliogábalo comienza en el 217 después de Cristo, tras la muerte del emperador Caracalla sin descendencia. Esto provoca que su prefecto Macrino se autoproclame emperador, aislando y dejando a un lado a la familia de los severos. La tía de Caracalla, Julia Maesa, una mujer de armas tomar, decide que no, que en el trono va a ir su nieto y consigue, no sabemos cómo, que la legión más fiel al trono, la Legio Tercera Galica, que era una legión fundada por Julio César, se le revela a Macrino y apoya a su nieto. El nieto de Julia Maesa tenía 14 años y se llamaba Vario Avito Vasiano, el cual más tarde se conocería como Heliogábalo. Lo primero que hizo este al ascender al trono fue matar al comandante de la legio que le dio el poder y disolver la legión entera. Lo segundo que hizo fue nombrar su deidad natal, de la Siria natal de donde él era, nombrar al dios Algabal como un dios predominante en la cultura y en el culto romano. Esto se debe a que Heliogábalo era el sumo sacerdote de esta deidad, por lo que quiso que se le adorase en todo el imperio. Así como dato, cuentan las leyendas de que todos los soldados de Siria conocían de sobra el templo de Algabal y lo que allí ocurría con Heliogábalo. Así que ya os podéis imaginar lo que viene a continuación. Pero continuemos con Algabal. El templo de Algabal en Siria hospedaba una piedra caída de los cielos, es decir, un meteorito, que tenía forma de falo. Esta piedra se traslada desde Siria hasta Roma para rendirle culto y allí comienza a llamarse Heliogábalo. Y ahora es cuando comienza lo bueno. Sobra decir que, como he dicho antes, que no se sabe a ciencia cierta si todo lo que os voy a contar fue o no real. Pero según los historiadores clásicos, el culto que se realizaba a este dios en Roma y al que obligaba Heliogábalo a todo el mundo a asistir a verlo, era como Heliogábalo se introducía la piedra mágica, sagrada, etcétera, por ahí atrás y obligaba a todo el mundo a que lo viese. Cuando digo todo el mundo, es todo el mundo. Senadores, funcionarios, servicios. Todo el mundo tenía que ver ese ritual. Pero si queréis que esto es heavy, sentaros porque ahora viene lo mejor, ¿eh? Llegó a casarse con varias mujeres y también con 2 hombres. Para rizar el rizo llegó incluso a casarse con una sacerdotisa vestal, algo súper prohibido en la época porque debían de ser castas. Se casó también con 2 patricias, pero sus verdaderos amores y con los que más disfrutó fueron con los 2 hombres con los que estuvo. Bueno, digo 2 porque no se sabe con cuántos más estuvo. Según la historia Augusta, que es algo así como el Pronto de la época, fundó una legión militar así como una guardia real, que el mayor mérito que tenían los hombres que estaban ahí era el miembro que tenían, el tamaño del miembro. Tú no, tú no, tú no, tú no, tú sí. Es decir, que si tenías una buena arma, eras candidato para ser escolta de Heliogábalo.
Es más, se cree que ahí es donde conoce a sus dos amantes, por un lado Heriocles y por el otro lado Aurelio Zótico, que fue un atleta griego muy famoso de la época. Con Zótico duró relativamente poco, según dicen, en cuanto al pobre hombre la habilidad se le fue, el amor con Heliogábalo también desapareció. Lo más curioso es que no se volvió a mencionar más a ese hombre en todo lo que resta de la historia, sin que no se sabe a ciencia cierta qué es lo que ocurrió con él después del gatillazo. Se hizo un porro y se murió. Según cuentan, con Heriocles fue con el que más duró y con el que más escándalos produjo. Heriocles era un esclavo áuriga de origen turco, del cual Heliogábalo quedó prendadísimo en cuanto lo vio. Y posiblemente, bueno, posiblemente no, seguramente, porque Dion Casio, que era como el Mariñas de la época, contaba cómo Heliogábalo mostraba las palizas, los moratones que Heriocles le provocaba, puesto que según decían era muy celoso. Es más, tengo aquí un trozo de lo que dice Dion Casio, que decía Heliogábalo, y es cuanto menos curioso y cuanto menos algo que habría que leer. Dado que deseaba Heliogábalo tener una reputación de adúltera, en este aspecto también imitaba a la mayoría de las mujeres impúdicas y a menudo se permitía ser pillado. O sea, que le ponía que le vieran poniéndole los cuernos. Esto es una provocación. En fin, sigo. A consecuencia de lo cual acostumbraba a ser violentamente reprendido por su marido, Heriocles, y golpeado hasta ponerle los ojos morados. Esto se decía de esta relación en aquella época. Esto no quedó así. También se sabe que Heliogábalo intentó que Heriocles fuera nombrado emperador porque él quería ser llamado emperatriz. Así que imaginar la controversia, imaginar todo lo que provocó en Roma, en una Roma en la que ya empezaba a ser todo muy cuadriculado, todo muy arcaico. Pero la lista de cosas que hizo Heliogábalo no queda ahí. Por lo que cuentan, también ejerció el trabajo más antiguo del mundo, la prostitución, pero en este caso como la prostitución sagrada. Es verdad que en muchas otras culturas, como por ejemplo en las precolombinas, esto no era algo raro, pero en Roma sí que lo era. Por lo que ejerció la prostitución primero como sumo sacerdote de El Gabal, de Al Gabal, y por otro lado, porque por lo visto a él le ponía y le gustaba. El ritual en honor a Al Gabal era cuanto menos curioso. Según se dice, se ponía el falo de piedra en un carruaje y el carruaje no era tirado por animales. Era tirado por mujeres desnudas que iban paseando el falo por todo Roma. Además, Heliogábalo también empezó a presidir los cultos en honor a Venus, en honor a Vesta, en honor a otras deidades que en un principio no tenían una ritualidad sexual y que él le dio esa connotación. Otra cosa que se cuenta que hacía eran sacrificios humanos, pero ya no solamente sacrificios de personas, sino también de niños. Se cuenta que escogía a las personas más bellas y las sacrificaba en honor a su dios y luego leía las vísceras, que eso sí es algo que se hacía en Roma, pero normalmente era con animales, no con humanos, así que la controversia y el escándalo estaba a la orden del día con este emperador. Algo poco conocido de su reinado es que se dice que agrupó todas las prostitutas de Roma, les dio un salario mínimo. Encima también creó un prostíbulo real dentro del palacio, del cual era Madame él, y allí se realizaban escenas y se realizaban shows sexuales, como podrían suceder en la actualidad en cualquier local de ambiente nocturno. Bueno, pues él practicaba también estos shows. Además, también para añadir más cositas a la lista, le gustaba posar desnudo y que le pintasen de esa forma, pero no lo hacía en una habitación discretita para que nadie lo viera, para nada. Se ponía en las ventanas, en las puertas, para que la gente lo mirase y le dijera cosas. Es más, también se dice que se vestía como mujer e iba por los pasillos del palacio insinuándosele a los soldados, diciéndole que era una putita. Posiblemente lo más perturbador que hizo fue el intento de construir una torre de marfil y oro para suicidarse. Según él decía que no quería morir de viejo y que cuando empezara a verse que la edad le caía encima, él subiría a la torre y se suicidaría. No estaba muy bien el pobre. Como hemos dicho, le gustaba vestirse de mujer. Según la historia Augusta, es decir, el pronto de la época, posiblemente fuera el primer drag queen de la historia, porque en los banquetes típicos romanos a él le gustaba travestirse de mujer, ponerse peluca y hacer espectáculos y shows.
Algo que lo tenemos hoy a la orden del día y que lo vemos en cualquier sitio. Bueno, ahora mismo no, porque estamos en plena pandemia. ¿Qué pasa? ¿Qué what happened? Pero todos conocemos ese tipo de espectáculos, sin que choca ver ya de por sí a una persona en la antigüedad hacer este tipo de espectáculo, pues imaginaros ya que encima era el emperador de Roma. Pero si de algo se ha hablado de Heliogábalo es el intento que tuvo de cambiar de sexo. Según las fuentes clásicas, le pidió a los médicos que extirparan el sexo masculino para que le pusieran uno femenino. Los médicos le dijeron que era imposible, que no se podía hacer. Así que podríamos estar ante la primera persona transgénero en la que está constatada en la historia. Tío, ¿perdona? En palabras de nuestro querido Mariñas de la época, Dion Casio, dice: llevó su obscenidad hasta tal punto que preguntó a los médicos si podían idear la manera de introducir en su cuerpo una vagina de mujer por medio de la incisión, prometiéndoles a cambio enormes sumas de dinero. Si este hombre hubiese vivido en el siglo XXI, vamos, la Veneno se queda corta al lado de él. ¡Digo! Después de todo este repaso que os he dicho de todas las cosas que en teoría él hizo, entenderéis que se le diera la damnatio memoriae. Pero, como también he dicho, no podemos asegurar que todo lo que se relató de él fuese real. Posiblemente muchos de estos autores, como Dion Casio, como otros, añadirían aún más leña al fuego. Posiblemente haría un par de cosas que no debió. Su final llegó 4 años después de ascender al trono y nada más y nada menos que de la mano de su abuela, la cual ayudó, como hemos dicho al principio, a que se convirtiera en emperador. Su abuela y su tía idean un complot por lo que la guardia pretoriana del emperador lo ahogan en una letrina, ponen su cuerpo en los pies de los caballos, arrastran el cuerpo del emperador por todo Roma y tiran el cuerpo ya muerto al río Tíber. En resumen, su vida fue una vida loca, según los autores. Detalles como, por ejemplo, que no bebía 2 veces de la misma copa, provocaron que su familia, que el pueblo lo odiase y que intentara amotinarse. Así que todo ese tipo de historias forman toda la gran historia, valga la redundancia, del emperador Heliogábalo. En el trono le sucedió Alejandro Severo, que fue más pacífico, más conciliador, aunque claro, viniendo de lo que venía, cualquiera iba a ser más pacífico y más conservador que Heliogábalo. Y ahora quiero hacer mi propia síntesis de lo que yo creo que fue la vida de Heliogábalo. Para mí, muchas de las cosas se inventaron para añadirle más bombo, más leña, como hemos dicho. Pero sí de verdad creo que, según he leído y tengo entendido, a él desde niño, antes de ser emperador, lo obligaron a prostituirse en el templo de Algabal, como prostitución sagrada. Creo que eso lo marcó. Creo que una vez que ascendió al trono, él dijo: ahora voy a hacer lo que me dé la gana, ahora voy a ser yo quien tome las decisiones de mi vida. Ascendió al trono, recordemos, con 14 añitos. O sea, era un crío. En la actualidad los niños de 14 años están enganchados a la Play, jugando en la calle con un balón, lo que sea. Pero no están llevando el mando del mayor imperio del mundo. Sin que cuando él ascienda al trono, dice: ahora soy yo el que manda, voy a hacer lo que quiera. Posiblemente muchas de las cosas que se le atribuyen sean falsas. Sí creo que se casó con 2 hombres porque hizo lo que quiso, cuando quiso y como quiso. O sea que ahí sí que le doy la razón. No creo que quisiera construir una torre. No creo que hiciera los rituales esos que se dice que obligaba a la gente a ver. Posiblemente sí que agrupase a todas las prostitutas. Oye, no es mala idea. Es más, a día de hoy se pide de que las prostitutas sean legales para que puedan tener su seguridad social y todo. O sea que me parecería una idea estupenda que hace 2000 años ya se pensara en eso. Me creo también que fuera el primer drag queen de la historia y también me creo que quisiera que le cambiaran el sexo. ¿Por qué no? O sea, quizás, sabiendo que era el hombre con más poder del mundo, ¿por qué no puedes pedir tu deseo, que es ser una mujer? Posiblemente. Así que espero que os haya gustado de corazón la historia de Heliogábalo. Tiene sus sombras y sus luces. Posiblemente veáis más sombras que luces. Yo le veo la luz, que es la libertad que tuvo, la visibilidad que tuvo y el que no le importaba lo que dijeran, como decía la canción. ¿A quién le importa? Lo dicho, compartid, suscribiros si queréis saber de qué va el siguiente vídeo. Solamente os puedo enseñar esto.
Sí, hablaremos de bebidas con historia. Si queréis conocer el origen del vino, del whisky, de la cerveza, del Jägermeister, del ron, estaros atentos porque la semana que viene hablaremos de esta y muchas más historias. Y ahora sí, me despido hasta la semana que viene. Lo dicho, espero que os haya gustado. Compartid, dadle a me gusta, me repito mucho. Suscribiros y sobre todo disfrutar con la historia y la visibilidad, porque creedme que hace falta. Hasta luego.